electrocardiograma, ¿sí? Y habíamos dicho que las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, ¿sí? Son las que más se analizan, sin embargo, no son las únicas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son todas las derivaciones que nosotros analizamos en un electrocardiograma para poder interpretar si este electrocardiograma está normal o no, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, que sobre todo miran la cara anterior de la musculatura cardíaca, y habíamos visto las derivaciones precordiales, ¿sí? Que sobre todo miran, ¿sí? Miran la pared ventricular, ¿sí? Por eso ahí podemos detectar ciertas patologías que las vamos a ver hoy en nuestra clase, ¿sí? Entonces, para finalizar los diferentes tipos de derivaciones cardíacas que nosotros tenemos para analizar en un electrocardiograma, nos quedaría pendiente ver estas derivaciones, ¿sí? Denominadas unipolares, ABL, ABL, ABF, ¿sí? ¿Y qué significan? Porque enseguida vamos a recapitular nuevamente un electrocardiograma normal, y hoy va a ser una clase más de imágenes. Vamos a reconocer todo lo anormal de lo que ayer hemos visto, ¿sí? Ayer hemos visto todo lo que era un electrocardiograma normal, hemos recordado las ondas que tiene un electrocardiograma normal, hemos recordado los segmentos, la duración, la amplitud. Ahora nos toca ver la patología, pero antes que arranquemos con eso, recordemos qué significa, o veamos, perdón, revisemos las derivaciones cardíacas unipolares, ¿sí? ¿Qué significan o cómo se las detecta? Las derivaciones cardíacas bipolares se detectan, se las pueden registrar, ¿sí? En el electrocardiograma, colocando un electrodo positivo, ya sea en el brazo derecho, ¿sí? Donde podemos denominado también ABR, ¿sí? O un electrodo positivo en el brazo izquierdo denominado ABL, o un electrodo positivo en la pierna izquierda, ¿sí? Y el electrodo negativo, ¿sí? Se forma por la unión de las otras dos extremidades, ¿bien? Entonces, ¿para qué nos sirve, para qué nos serviría a nosotros conocer las derivaciones? ¿Por qué? Porque la combinación tanto de las derivaciones bipolares, ¿sí? Las derivaciones precordiales y las derivaciones unipolares, que son ABR, ABL, ADF, ¿sí? Nos permiten interpretar de mejor manera las lesiones que puedan ocurrir en la musculatura cardíaca, ¿sí? Estas derivaciones ABR, ABL, ADF nos permiten ver el corazón, sobre todo de una manera frontal, ¿sí? Sobre todo ver las alteraciones que ocurren en la musculatura cardíaca de manera frontal. Nosotros ahora vamos a ver las patologías y vamos a poder ir combinando, si vale el término, todas estas derivaciones que conocemos hasta ahora. ¿Bien? Vamos a recordar lo que es el electrocardiograma normal con todo lo que ya hemos mencionado, ¿sí? Las ondas normales, los segmentos, ¿sí? Las amplitudes, y luego vamos a ir viendo las patologías. La pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer al empezar este capítulo es interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco. Ayer nosotros habíamos visto todo lo que era la fisiología normal del electrocardiograma, es decir, el registro de las ondas eléctricas en el corazón. ¿Bien? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿qué anomalías hacen que este registro electrocardiográfico del corazón, que se registra mediante el electrocardiograma, qué alteraciones hace que ese registro se altere? ¿Sí? Si normalmente sabemos que el electrocardiograma
conducción eléctrica en el corazón, ¿sí? ¿Qué patologías en la musculatura cardíaca o qué patologías en otros órganos cercanos a la musculatura cardíaca nos alteran esa conducción eléctrica normal? ¿Sí? Veamos hoy esas patologías. Este capítulo no lo vamos a ver completo, esta es la parte inicial, entonces vamos viendo esas patologías que hacen que esa conducción eléctrica de onda P, complejo QRS y onda T se altere y se produzca una cierta irregularidad en esa secuencia normal del electrocardiograma. ¿Sí? Veamos qué alteraciones, qué anomalías del músculo cardíaco nos alteran la conducción eléctrica normal del músculo cardíaco. Y para eso vamos a empezar con esto, porque nosotros tenemos que recordar lo que es normal. Ayer hemos visto todo lo que es electrocardiografía normal, ¿sí? Y ahí podemos recordar las derivaciones. Esas son los tres tipos de derivaciones que nosotros tenemos que analizar en un electrocardiograma normal para detectar qué alteraciones está ocurriendo, ¿sí?, en la musculatura cardíaca. Bien, ¿y qué tenemos ahí aquí ustedes en el lado izquierdo de ustedes acá? ¿Qué derivaciones son estas? ¿Qué derivaciones? Hemos dicho que tenemos tres tipos de derivaciones, ¿cierto? Las bipolares, que son la derivación de 1, de 2, de 3. Las unipolares, que son la ABR, ABL, ABF. Y las precordiales, que son desde B1 a B6, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos las derivaciones de qué tipo? Bipolares, ¿sí? ¿Estas derivaciones cómo se denominan? Unipolares. Perfecto. ¿Y estas derivaciones? ¿Qué se denominan? Desde la B1 hasta la B6. ¿Derivaciones? Precordiales. Derivaciones precordiales. Esto es lo que nosotros vamos a evaluar en un electrocardiograma normal. Bien, vamos a la primera alteración de nuestro electrocardiograma. Pero antes recordemos algo. Recuerden que cuando hemos empezado a hablar de electrocardiograma, habíamos dicho que la actividad eléctrica se conduce muy bien en los órganos, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos hablando de los órganos intratorácicos, la actividad eléctrica, la conducción de la electricidad se produce a través de ¿qué? Sobre todo de fluidos, ¿sí? Es decir, los vasos sanguíneos nos conducen muy bien la electricidad, ¿sí? Los nervios, todas las estructuras que tienen alto contenido de líquido nos conducen muy bien la electricidad. ¿Y quiénes no son buenos conductores de la electricidad? Los tejidos, por ejemplo, los tejidos que hacen resistencia, como el tejido óseo, ¿sí? Entonces, en el resto de los tejidos, la electricidad se conduce muy rápidamente. Y ahora vamos a ver todo eso. ¿Qué ocurre en el corazón si nosotros tomamos en cuenta que el corazón es un órgano altamente conductor, ¿sí? Conduce rápido la electricidad. Entonces, veamos qué va a ir pasando a este electrocardiograma normal, a este registro electrocardiográfico normal del corazón, cuando nosotros tenemos algún factor que altera esa conducción normal. Veamos. Bien. Que se nos quede esta imagen, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando hay un aumento en qué? En el voltaje de las derivaciones de las extremidades bipolares convencionales. ¿Qué pasará? ¿Podemos hacer un breve recordatorio? ¿Cuáles son las ondas normales de un electrocardiograma normal? ¿Cuáles son las ondas normales que se registran? Empezamos por la onda B, se sigue del complejo de ondas QRS y termina en la onda T. Y puede haber una onda más, la onda
onda representaba la repolarización ventricular. Y la onda T auricular, de la repolarización auricular, quedaba oculta detrás del complejo QRS. ¿Sí? Hasta eso hemos aprendido lo que es normal. ¿Bien? Recuerden que nosotros habíamos hablado cuánto era la amplitud en milivoltios, en voltaje de la onda P. ¿Quién recuerda cuánto era lo normal? Recordemos esos parámetros normales porque aquí vamos a empezar a ver todo lo que ya no está normal. ¿Cuánto era? Lo hemos visto en la práctica. ¿Sí? Lo hemos visto también en la teoría. ¿Les parece 0,2 a 0,3 milivoltios? ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Y la onda T cuánto tenía de voltaje? El voltaje, ¿recuerdan? Son las líneas que medimos hacia arriba. La onda T ¿cuánto tenía de voltaje? No estamos hablando de las líneas de tiempo, estamos hablando de las líneas verticales, de las líneas horizontales que miden en voltios. ¿Cuánto medía de amplitud? Recordemos, porque eso nos va a ayudar. La onda P no era tan alta. La onda P se sigue, ¿cierto? Se sigue del complejo de ondas QRS. Uy, estoy dibujando mal. Bien. Y esto se sigue de la onda T, es un poquito más alta que la onda P. ¿Les parece así? ¿Parece normal mi electro? ¿Sí? Bien. La onda P de amplitud, ¿cuánto mide en milivoltios hacia arriba? De 1 a 3 milivoltios, dice la literatura, ¿sí? Y la onda T de 2 a 3 milivoltios, pero la onda T puede ser un poco más alta, ¿bien? De hecho, cuando nosotros vemos un electrocardiograma normal, la onda T la podemos ver más alta, ¿sí? La podemos ver más alta en voltaje que la onda P, ¿bien? Bien. Tengamos eso en mente. Y el complejo QRS, ¿cuánto medía en voltaje, en amplitud? ¿Cuánto podía medir, cuánto era su medida normal que nosotros considerábamos normal? ¿Alguien se acuerda? Desde que medíamos desde la parte más alta de la onda aérea hasta la parte más profunda de la onda S. ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto medía este voltaje? ¿Quién recuerda? Ya sé que sí, recuerda. Algunas literaturas dicen hasta 1.5 milivoltios, ¿sí? Recuerda que habíamos dicho una cosa interesante del QRS o del complejo en general, dependía de cuán alejado colocábamos los electrodos del corazón, ¿sí? Y que algunas veces podíamos ver una amplitud de QRS hasta de 4 milivoltios, ¿recuerdan? ¿Sí? Bien. Esto es lo que quiero que recordemos ahora, ¿sí? Estos parámetros, la amplitud, que era de la onda P, de 0,1 a 0,3, ¿sí? Y acá de 0,2 a 0,3 milivoltios, ¿sí? La onda T. Y esta, la amplitud del QRS podía medir hasta 1.5, pero dependía si estaban los electrodos colocados más alejados del corazón. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Empecemos viendo las alteraciones. Las alteraciones del voltaje en las derivaciones bipolares, ¿sí? Y veamos que los valores normales de las tres derivaciones bipolares estándar varían entre ¿cuánto? Entre 0,5 y 2 milivoltios, ¿sí? Nuestro libro de Guyton dice que hasta 1.5, ¿sí? Eso dice la bibliografía. Pero, ¿por qué está ahí como hasta 2? Recuerden que mientras más alejado coloquemos los electrodos del corazón,
la amplitud del QRS se va a hacer más amplio, ¿sí? Más alto. Pero tenemos un dato para saber cuándo no es normal. Fíjense, si la suma de los voltajes de los complejos QRS en las tres derivaciones, es decir, en D1, D2 y D3, ¿sí?, es mayor a 4 milivoltios, ahí se considera ¿qué cosa? Que el electrocardiograma es de alto voltaje. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a decir que mi electrocardiograma está alterado? Cuando este complejo QRS, ¿sí?, tenga un voltaje mayor a 4 milivoltios, ¿sí? Mayor a 4 milivoltios. Ahí yo lo voy a considerar anormal. Entonces, fíjense que ahora ya estamos conociendo qué parámetros tenemos nosotros para decir cuándo un electrocardiograma es anormal. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos un electrocardiograma con un complejo QRS mayor a 4 milivoltios, se considera que el electrocardiograma es de alto voltaje, ¿sí? Ahí se dice, este electrocardiograma es de alto voltaje y por tanto no es un electrocardiograma normal. ¿Y en qué será lo primero que nosotros vamos a pensar cuando encontremos este registro de alto voltaje en nuestro electrocardiograma que estamos revisando? Fíjense, la causa de este aumento, ¿sí?, la mayor parte de las veces se debe a ¿qué? A hipertrofia muscular, ¿sí? Si la actividad eléctrica del corazón se encuentra con alguna alteración de lo que hemos visto hasta ahora, que es completamente normal, es decir, todo el sistema de conducción, las paredes auriculares, las paredes ventriculares, el tabique interventricular, cuando hay alguna alteración de cualquiera de estas estructuras, lo va a detectar el electrocardiograma como mediante su paso eléctrico. Cuando se registre la actividad eléctrica del corazón, cualquier alteración de la estructura del corazón, ¿sí?, se va a ver detectada, se va a ver reflejada en nuestro electrocardiograma, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos a ver, entonces, ¿cuándo vamos a ver un aumento del voltaje o un electrocardiograma de alto voltaje? Cuando nosotros, ¿sí?, tengamos una hipertrofia muscular. ¿Bien? ¿Y cómo se verá la hipertrofia muscular? La veamos en el electrocardiograma. ¿Cómo se le imagina? Ahí. Miren, este es un electrocardiograma, ¿sí?, con todas las derivaciones completas, ¿sí? Es como se lo analiza. Y fíjense, ¿qué les llama a ustedes la atención de este electrocardiograma? Que ahora hemos venido viendo electrocardiogramas normales, pero ¿qué les llama la atención? ¿Quién me puede decir? No pasa nada si nos equivocamos. Si me dicen, yo veo, doctora, un alto voltaje, no sé, D1, no vamos a decir está mal, ¿sí? Pero ¿qué les llama la atención ahí? Efraín. Bien. Excelente, excelente, Efraín, más bien lo felicito. Fíjense, nosotros estamos viendo aquí una amplitud del QRS de alto voltaje, ¿sí? Así a simple vista. Nosotros vemos y decimos, pero este electro no tiene algo normal. Ni siquiera estamos midiendo segmentos, nada, ¿sí? Solamente estamos viendo la amplitud del QRS, que representaba ¿qué cosa? ¿Qué representaba la amplitud del QRS? ¿Qué representaba el QRS? Por eso es que es importante que sepamos la fisiología normal. ¿Qué representaba la onda QRS en el electrocardiograma? La despolarización ventricular. Entonces, algo debe estar pasando en estos ventrículos, ¿cierto? Porque el voltaje se está haciendo más alto, ¿sí? Y fíjense que cuando la corriente, cuando el paso eléctrico
cardíaca se encuentra con hipertrofia, ¿sí? Con un aumento del grosor de la pared, entonces es como que requiere más amplitud para poder despolarizar toda la musculatura ventricular, ¿sí? Y por eso se hacen estos complejos QRS de mayor amplitud, ¿sí? De mayor amplitud. Fíjense cómo se relaciona lo que nosotros hemos venido conociendo hasta ahora como normal. Y por eso repetimos una y otra vez por qué significa la onda P, qué significa el complejo de ondas QRS. Es para que nosotros podamos interpretar nuestro electrocardiograma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos ondas de alto voltaje, ¿en qué vamos a pensar? En hipertrofia. Puede ser, en hipertrofia ventricular, puede ser de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Y ahora me voy a detener ahí un poquito. ¿Qué patologías nos daban hipertrofia ventrículo derecho? Pensemos dónde propulsa la sangre el ventrículo derecho y qué patologías me puede generar una hipertrofia ventrículo derecho. Lo hemos repasado en la práctica, ¿sí? ¿Dónde bombea el ventrículo derecho? Bien. Muy bien. ¿Qué válvula está ahí en la arteria pulmonar? ¿Qué válvula? ¿No será la válvula pulmonar? Válvula pulmonar. Bien. ¿Y el ventrículo izquierdo a qué bombea? ¿A qué arteria? A la aorta. ¿Y qué válvula está ahí? Bien. Excelente. Bien. Ahora hagamos un análisis, porque no es todo ver y ver. También hagamos nosotros un análisis, ¿sí? Bien. ¿Qué patología hará que el corazón derecho le cueste bombear la sangre? Vamos. El ventrículo derecho. Hipertensión, genial, pero sobre todo ¿de qué? Porque sobre todo la hipertensión, si hablamos de hipertensión arterial sistémica, eso tendría que ocurrir en la aorta, ¿cierto? Y el que se tendría que hipertrofiar, ¿cuál ventrículo sería? El izquierdo. Entonces, ahorita estamos hablando del derecho. Demos al menos dos ejemplitos de qué patología nos puede generar hipertrofia ventrículo derecho. Ya hemos recordado a dónde bombea el ventrículo derecho. Efraín. Perfecto. Pensemos en qué. ¿Qué les parece esto? Sí, puede ser asma, pero sobre todo algo, miren. ¿Qué les parece hipertensión arterial pulmonar? Hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar, jóvenes, la hipertensión en la arteria pulmonar hace que el corazón derecho le cueste bombear la sangre y por tanto se hipertrofia, ¿sí? Se hipertrofia porque intenta compensar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hemos visto en la anterior clase? ¿Gasto cardíaco? ¿Sí? Entonces ese corazoncito que tiene alta resistencia por la hipertrofia ventricular, por la hipertensión pulmonar, ¿sí? Intenta compensar y se empieza a hipertrofiar. Bien, otro ejemplo, hipertensión pulmonar. Otro, ¿qué les parece una estenosis de alguna de esas válvulas? Estenosis pulmonar también nos puede generar esa patología, hipertrofia ventrículo derecho. Bien, ahora, ¿qué patologías me pueden generar hipertrofia del ventrículo izquierdo? Acabamos de ver la estenosis aórtica. La estenosis de la válvula aórtica nos puede generar patologías como hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Por qué motivo? ¿Qué es eso?
hipertensión arterial sistémica, ese ventrículo izquierdo, que bombea sangre hacia la aorta, empieza a querer compensar esa resistencia y en ese intento de compensación, ¿qué es lo que hace? Se hipertrofia. Entonces nosotros en esas patologías vamos a encontrar qué alteraciones en el electrocardiograma. No estamos viendo detalles, estamos viendo cosas grandes, groseras. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar? Anaí. ¿Qué vamos a encontrar cuando nosotros tengamos patologías de orden de hipertrofia ventricular? En el caso de hipertrofia del izquierdo, no aparece una marca de resistencia, no podría también causar una diabetes. Habría que ver la fisiopatología de diabetes, ¿sí? Si la diabetes puede causar ese cuadro. Podría ser, claro que sí, porque la diabetes genera una serie de alteraciones a nivel de muchos órganos, ¿sí? Bien, perfecto. Sigamos con lo nuestro. Entonces, ¿se nos queda claro? Por lo menos esto nos vamos a recordar, jóvenes, ¿sí? Miren que no estamos pidiendo muchas cosas, ¿no? Algo elemental. Cuando yo vea un electrocardiograma, porque yo ya sé qué es lo que hace, a qué se refiere el complejo de ondas QRS, cuando yo lo vea aumentados en su amplitud, voy a pensar en una patología ventricular. ¿Y en qué puedo pensar? Puedo pensar en la hipertrofia ventricular, ¿sí? De cualquier lado. ¿Bien? Ni siquiera todavía no vamos a aprender, porque nosotros tenemos un capítulo grande de esto. Después vamos a aprender en qué derivaciones se ve. La literatura dice que mayormente se ve estas ondas de complejo alto, ¿sí? De mayor amplitud en B1 y B4, ¿sí? Pero ustedes fíjense, esta imagen, por más que he tratado de buscarles una similar, no he encontrado en esas derivaciones, pero encontré esta que por lo menos la podemos relacionar, ¿está bien? Lo importante es que nosotros podamos detectar o podamos por lo menos ya sospechar qué patologías nos generan alteraciones del electrocardiograma con aumento de la amplitud del complejo QRS. ¿Sí? Bien, vamos a otra patología interesante. Hasta ahora hemos visto alguna patología que nos generaba amplitud del complejo QRS. ¿Sí? Ahora nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué patologías nos generará una disminución del voltaje en el electrocardiograma? Una idea. La principal patología. ¿Qué dice arriba? El infarto, ¿sí? El infarto. Recuerden, ¿qué ocurre cuando hay una isquemia miocárdica? ¿Qué pasa con todo el tema de irrigación y conducción eléctrica? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa cuando hay... Nos olvidemos todavía del electrocardiograma. ¿Qué pasa cuando hay una isquemia y más, y peor aún, un infarto de miocardio? ¿Qué creen que le pasa al músculo cardíaco? ¿Qué le pasará? ¿Qué significa isquemia? Porque a lo mejor nosotros estamos hablando de isquemia, infarto, y a lo mejor no sabemos todavía el concepto de lo que es isquemia. ¿Alguien sabe qué significa la isquemia? ¿Cómo? Bien, es un buen punto. Falta de oxígeno. ¿Quién más puede aportar a esa idea que dijo correctamente su compañera? ¿Qué es una isquemia? Aquí, ¿qué es una isquemia? Para ustedes, ¿qué entienden como isquemia? Se reduce el flujo de sangre. Se reduce el flujo de sangre. Isquemia. Bien, por algún motivo, el que fuera un trombo, lo que fuera, se reduce el flujo sanguíneo. ¿Y qué es infarto entonces? ¿Qué será infarto? Isquemia es la reducción del flujo sanguíneo a un determinado
infarto. Bien, tenemos que diferenciar un infarto, una parada cardíaca de un infarto. Un infarto de miocardio es cuando esa isquemia, ¿sí? Esa disminución del flujo sanguíneo hacia un determinado territorio de la musculatura del corazón, ¿sí? Es cuando esa disminución se completa y por tanto ese tejido se necrosa, se muere, ¿sí? Entonces, infarto agudo de miocardio para la medicina es algo de gran emergencia. Nosotros ya cuando sospechamos una isquemia ya tenemos que hacer un tratamiento. Ni qué decir un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Isquemia, disminución del flujo sanguíneo hacia un tejido. En este caso, estamos hablando de músculo cardíaco. ¿Sí? E infarto, cuando se produce necrosis de un área, de esa área que ha estado con isquemia. ¿Sí? Necrosis, ¿por qué? Porque algo ha obstruido ese vaso sanguíneo que irrigaba ese tejido del músculo cardíaco. Entonces, ustedes recuerdan que la actividad eléctrica del corazón tenía alta conductancia. ¿Por qué? Porque esa actividad se transmite por los líquidos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando una parte del corazón se necrosa, se isquemia. Veamos qué pasa. Vámonos a este momento. ¿Cómo se verá la imagen en el electrocardiograma de manera general? Ojo, estamos viendo ahora de manera general las patologías más groseras que nosotros vamos a ver, así apenas vemos un electro lo reconocemos. Y ya podemos reconocer una hipertrofia ventricular, ¿sí? Gracias a cuando vemos una amplitud del complejo QRS, ¿sí? Ahora, ¿qué patologías nos genera disminución del voltaje en el electrocardiograma? Esta patología, muy frecuente, ¿sí? El infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando un territorio del músculo cardíaco no está irrigado, ¿sí? Se produce el electrocardiograma, ¿sí? Registra como una disminución en el voltaje sobre todo de qué patrón, del complejo de ondas QRS y que compromete incluso hasta la onda T, ¿sí? Fíjense cómo se disminuye la amplitud del voltaje. ¿Se puede evidenciar la amplitud del voltaje más chiquitita? ¿Sí? Todavía ni siquiera vamos a ver en qué derivaciones. Aquí tenemos derivación bipolar de 2 de 3. Pero lo que queremos mostrar aquí es cómo, qué patologías disminuyen la amplitud del voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha lesionado ese músculo cardíaco, ha sufrido un infarto agudo del miocardio y por tanto no se conduce bien la actividad eléctrica en el corazón y cómo se refleja en el electrocardiograma, disminuyendo la amplitud del voltaje sobre todo de los complejos QRS. ¿Sí? Fíjense que esa es una imagen muy típica de un infarto agudo del miocardio. ¿Bien? Bien. Hipertrofia de ventrículos, ya la reconocemos. Infarto agudo de miocardio, ya la reconocemos también por su amplitud, ¿sí? Es a la inversa. Ahora, ¿qué otras cosas también generan alteración en el electrocardiograma, en el registro del electrocardiograma? ¿Sí? Por situaciones que se producen en las estructuras que rodean al corazón. Recuerden que todas las otras estructuras, ¿sí? También generaban conductancia. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay líquido en el pericardio? Normalmente esa capita que envuelve al corazón y que lo separa de todo el resto de la cavidad torácica, ¿sí? Normalmente no tiene líquido, ¿es correcto? No tiene líquido. Pero cuando ocurre algún traumatismo, por la razón que fuera, ¿sí? O en patologías crónicas,
también de la amplitud de las ondas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Este líquido cortocircuita los potenciales eléctricos que se generan en el corazón. Entonces, en condiciones normales, en un corazón normal, que no tiene hipertrofias, que no tiene otra patología sobreagregada como líquido pericárdico, ¿sí? La conducción eléctrica es correcta y por eso tenemos un electrocardiograma normal. Pero cuando ya hay alteraciones, como en este caso, presencia de líquido a nivel del pericardio, también ese voltaje se ve disminuido, ¿sí? Entonces nosotros también tendríamos que hacer ¿qué? Un diagnóstico diferencial con el infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Que también tiene voltajes disminuidos. Bien, ¿qué otra patología que no está precisamente dentro de la musculatura cardíaca, ¿sí? También altera el electrocardiograma? El derrame pleural, ¿sí? El derrame pleural. El derrame pleural puede circuitar en menor grado los potenciales eléctricos en el corazón, porque normalmente ahí no hay líquido, ¿sí? No debe haber líquido a nivel pleural, ¿sí? Solo hay en condiciones patológicas. Y entonces, cuando hay presencia de líquido que no es en un volumen normal o que no es normal, también se ve alterado nuestro registro electrocardiográfico, ¿sí? ¿Qué otra patología nos genera también alteraciones en la actividad eléctrica del corazón? El enfisema pulmonar, ¿sí? El enfisema pulmonar. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo no solamente el aumento del líquido o la presencia de líquido en cavidades que normalmente no lo contienen generan alteraciones del electrocardiograma. Un segundito, bien. Enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, jóvenes, es el aumento, ¿sí?, de aire a nivel del pulmón, ¿sí?, pero que es patológico, no es normal. El aire normalmente debe estar dentro de los alveolos, ¿sí?, pero cuando hay alguna patología que nos genera enfisema pulmonar, ¿sí?, una acumulación de aire excesiva, ¿sí?, también se altera nuestro electrocardiograma. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿O qué es lo que se produce? Hay disminución de la conducción de la corriente debido a la cantidad excesiva de aire en los pulmones. Entonces, también el exceso de aire también no permite generar una buena conducción eléctrica, ¿sí? Y por tanto, el enfisema, ¿qué es lo que genera? Un aumento del tamaño de la cavidad torácica. Los pulmones rodean más de lo normal al corazón y por tanto se comporta como un aislante que impide la propagación del voltaje eléctrico a nivel del corazón, ¿sí? Entonces, no podemos tener ese registro electrocardiográfico normal que teníamos en la pared torácica cuando en condiciones normales como un electrocardiograma normal. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo otras patologías que no precisamente son de orden cardíaco nos puede generar alteraciones en nuestro electrocardiograma. ¿Bien? Ahora, hasta ahora hemos visto alteraciones en las amplitudes, ¿cierto? Ahora veamos un poquito de patrones prolongados y extraños del complejo QRS. Hasta ahorita hemos visto alteraciones tanto en amplitud, ¿sí?, tanto excesiva, una amplitud excesiva, como en hipertrofia de los ventrículos, o cuando la amplitud es muy disminuida, como en la isquemia del miocardio, ¿sí?, como en el infarto del miocardio. Ahora veamos qué patologías generan que los complejos QRS o cualquier otra, o la onda P, por decirles, o la onda T, se prolonguen sus tiempos que son normales. Y recuerden, todas las anteriores clases nosotros estábamos viendo cuánto mide el segmento PR o PQ, cuánto mide el segmento QT, ¿sí? Y todo eso es para esto, para que sepamos qué patologías ocurren cuando
la hipertrofia o dilatación cardíaca, algo que se produce muy frecuente en nuestro medio por esta patología de Chagas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos hipertrofia por un lado o dilatación cardíaca, ¿sí? En estos casos se produce una prolongación en la conducción en el trayecto más largo del impulso, ¿sí? Por el trayecto, más largo del impulso. Recuerda que si el corazón está más dilatado, el trayecto del impulso es mucho más largo, ¿sí? Entonces, veamos cómo se ve un electrocardiograma con un patrón prolongado y qué patología lo causa. Ahí, ¿sí? Nosotros acá podemos visualizar un electrocardiograma, ¿sí? Que tiene una prolongación del QRS en el electrocardiograma. En este caso, ¿sí? Esta prolongación en realidad no está midiendo solamente, porque este es el complejo QRS, ¿no es cierto? Sino que está midiendo todo el segmento, el QT, ¿sí? Y esta prolongación se da sobre todo cuando nosotros tenemos un corazón hipertrofiado y dilatado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser más extenso, ¿sí? Esa conductancia eléctrica tarda más, ¿sí? Y por eso se hace más amplio. Bien, se hace más amplio el segmento, ¿sí? Veamos esta siguiente diapositiva y nos concentremos sobre todo en lo que sería la isquemia coronaria, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hace rato hemos visto sobre todo el infarto, pero fíjense, en la isquemia, el flujo insuficiente al miocardio reduce el metabolismo. Como consecuencia, no se puede producir la repolarización de la membrana muscular, ¿sí? Entonces, la isquemia también nos produce alteraciones en el electrocardiograma, ¿bien? Pero sobre todo en lo que sería la repolarización, ¿está bien? Nosotros tenemos una onda de repolarización, ¿cuál es? Que sí la visualizamos en el electrocardiograma. La onda T. Entonces es muy probable que cuando nosotros tengamos una isquemia coronaria haya alguna alteración a nivel de esta onda. Nosotros vamos a tenemos una clase, la siguiente clase es de puro ya patologías como tal, donde nosotros vamos a hacer mucho énfasis, ¿sí? En qué cosas, qué anomalías se ven. Lo que queremos de esta clase es que nosotros veamos de manera general los cambios electrocardiográficos más frecuentes, ¿sí? Y según las patologías más frecuentes que tenemos y que no solo que tenemos en el medio, sino que son las más frecuentes, hipertrofias ventriculares, ¿sí? Ya sea de derecha o izquierda, bien, infarto agudo de miocardio e isquemias, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pasará en el caso de la onda T? Anomalías de la onda T. La onda T normalmente es positiva en todas las derivaciones, ¿sí? Bipolares estándar. Las bipolares ya hemos dicho cuáles son. De 1, de 2, de 3, o derivación 1, derivación 2, derivación 3, ¿sí? Esto se debe a la repolarización de la punta, ¿sí? Y de las superficies externas de los ventrículos antes que las superficies interventriculares, ¿sí? Entonces, la onda T representa la repolarización, ¿sí? Pero fíjense que aquí está un poco más específico, ¿no? La onda T se debe a la repolarización de la punta de las superficies externas de los ventrículos antes que las superficies interventriculares. El corazón, cuando se despolariza y vuelve a repolarizarse, vuelve desde lo más externo hasta lo más interno, ¿sí? Vuelve de la superficie, la repolarización, el cambio de actividad eléctrica vuelve desde la superficie del corazón hacia las estructuras más, podríamos decir, más profundas del corazón, ¿sí? O sea que
la repolarización empezaría ¿dónde? En la punta del corazón, ¿sí? Las superficies bien externas y va hacia lo endocárdico. ¿Bien? Ahora, la onda T se altera cuando no se produce una secuencia normal de la repolarización. ¿Sí? Cuando alguna patología, ya sea una isquemia por lo general, nos produce una alteración, ¿sí? En la musculatura, en estas estructuras del corazón, en este caso de los ventrículos, ¿sí? La onda T se altera cuando no se produce esa secuencia normal de la repolarización. ¿Bien? Cuando hay algo que nos genera una alteración de la repolarización, es cuando nosotros tenemos una onda T con alguna alteración. Nosotros vamos a ver las patologías empezamos con arritmias cardíacas, ¿sí? La próxima clase. Entonces nosotros vamos a desglosar cada una de estas alteraciones eléctricas más frecuentes del corazón. ¿Sí? Entonces, hoy es una clase un poco más relajada. ¿Por qué? Porque nos toca seguir a esto todo lo que son vectores y ejes eléctricos, que es un tema sumamente complejo, ¿bien? Que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero lo que desearíamos que se nos quede es qué alteraciones electrocardiográficas se producen cuando hay trastornos, ¿sí? En el músculo cardíaco, ¿sí? ¿Qué alteraciones electrocardiográficas? Y hoy, por lo menos las poquitas que hemos aprendido hoy, no nos olvidemos. ¿Está bien? ¿Sí? Y antes que nos vayamos, hagamos un recordatorio, retroalimentación, porque si no, por ahí alguien se va con dudas, ¿sí? Bien, ¿qué patologías generan amplitud del complejo Welles? Amplitud de las ondas. ¿Qué patologías? Perfecto, la hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda, ¿sí? Genial. ¿Qué patologías frecuentes generan disminución de la amplitud del complejo Welles? El infarto agudo del miocardio, una de las más frecuentes. Genial, excelente. ¿Dónde está la atención? ¿No? ¿Dudas y preguntas, jóvenes, mientras yo